dar la bienvenida a otra invitada más en el canal de Biotech and Science. En Hablemos de Ciencia, edición internacional, otra chica más proveniente de México. Bueno, la voy a presentar. Desde el año 2018 es técnica laboratorista en Monclova, voy a ver si puedo pronunciar, Coahuila, en México. Sí, Realizó, Coahuila. bien, realizó desde el 2023 prácticas profesionales, desarrollo de materiales en el ICTP CSIC, Madrid, España. Sí. Desde el año 2018 comenzó a estudiar ingeniería química y dentro de la carrera realizó la tesis de licenciatura en colaboración con el Centro de Investigación en Química Aplicada, SICA. Mm. El título de la tesis se llamó Estudio y preparación de materiales poliméricos biodegradables. En el año ¡Wow! 2023 terminó la carrera y comenzó la maestría, estudios de teoría funcional de densidad. Entonces comencemos con el cuestionario, el clásico Vamos. cuestionario. Eh, bueno, muy bienvenida Ángela, porque creo que no dije, pero se llama Ángela Peña, ¿verdad? Bueno, muy bienvenida Ángela. Entonces lo primero que te voy a preguntar es, ¿cómo es tu rutina diaria como científica? Bueno, depende de qué día es. Por ejemplo, yo trabajo de lunes a viernes Ujú. y pues ya empieza muy temprano. Desayuno, me voy bueno, al centro de investigación porque realmente no es una escuela, al centro de investigación y pues me pongo allá en mi escritorio a organizar mi día, ver qué modelados voy a hacer ese día o si me toca leer artículos. Y bueno, pues ahí almuerzo porque está en medio de la nada. Ah, Está en medio de la nada, entonces ya me llevo mi lonche, ahí sí. como y por la tarde pues ya regreso a casa después de 8 horas laborales y pues en mi casa me toca cocinarme para el día siguiente. Claro. Luego también tengo que hacer algunas cosas de redes sociales porque también hago divulgación científica en redes sociales. Y al final, ya si me quedan fuerzas, voy al gimnasio. Bien. Si no, pues me duermo temprano. Y pues algunos días esa es mi rutina, otros días por la tarde tomo cursos o diplomados. Me gusta mucho estarme actualizando. Ahí va, genial. ¿Y cuando dijiste que estabas en el medio de la nada, por qué decís que estás en el medio de la nada? Pues yo no conozco mucho, ¿viste? Por Bueno, la comida y eso. lo que pasa es que el Sinvestab normalmente se ubica en la parte industrial de las ciudades, porque también presta servicio. Ah, Entonces, por eso el centro en donde estoy está pues en medio de la nada, no bien. hay nada más que empresas por ahí. Ahí va. Muy bien, no, ahora sí entiendo. Acá en Uruguay hay muchos lugares, va, yo he conocido que no son centros de investigación, con esa palabra instituto de investigación sería, que ocurre Ujú. eso, sí, que no es fácil el acceso a conseguir comida, aunque sea extraño, pero es así, porque están en lugares como periféricos, digamos, o de la ciudad o cosas así. Entonces tenemos Ujú. cosas en común por ese lado. Y después por el lado de ir al gimnasio, ¿qué actividad te gusta realizar más? A mí me gusta mucho pues cargar pesas. Antes me encantaba hacer cardio, ahorita ya no. ¿Cambiaste? Y descubrí, bueno, empecé a leer mucho sobre hacer ejercicio y los beneficios que tiene, Ujú. no nada más de manera inmediata o nada más en apariencia, sino que pues también crear una buena masa muscular y mantenerla puede ayudar a prevenir la osteoporosis y pues algunas otras enfermedades como la diabetes, etcétera. Perfecto, muy bien. Y bueno, ahora te voy a preguntar cómo es para vos vivir como científica enfocado al área de la sustentabilidad. Hoy pues personalmente sí me siento con una responsabilidad muy grande porque, y bueno, también es un privilegio, eh, porque pues contaminamos mucho. El simple hecho de existir contamina el planeta. Dejamos una huella de carbono, una huella hídrica y todo eso. Entonces,
pues aparte de la sustentabilidad, no nada más es como el medio ambiente, sino que la sustentabilidad también implica a la sociedad y pues la economía o la tecnología. Ujú, Entonces, como equilibrar estas partes de mi vida sí son importantes. Personalmente, sí creo que lo que estudio no nada más se debería quedar publicado en papers, sino también aplicar lo que se puede y en la medida que se pueda a mi vida. Por ejemplo, tengo composta en mi casa y tengo mira un qué jardín, bien. y tengo un jardín de polinizadores. Ahí más o menos lo voy armando. No me dedico mucho a la jardinería, pero trato de mantenerlo y la composta, pues ahí voy desechando todos mis residuos orgánicos que pueden compostarse y siento que con eso, pues sí ayudo un montón. Sí, 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 yo creo que sí, está muy bien eso, ¿eh? Bueno, y después te voy a preguntar cómo es vivir de la ciencia en México. Uy, pues está muy bien. Yo me siento muy contenta porque toda mi vida he vivido becada. Ujú, Yo siempre he sido becada por el gobierno, pero pues también hay muchísimas limitaciones, ¿no? A veces no hay suficiente infraestructura en los centros, en las escuelas, el financiamiento es difícil y pues también un poco sobre la estabilidad laboral no es tan buena, pero tiene también sus ventajas, ¿no? Como pues él está recibiendo un apoyo mensual por parte del gobierno, que lo tienes relativamente seguro durante los 2 años que estás haciendo la maestría y si quieres hacer el doctorado y te aprueban también y el postdoc y todo esto. bien, Entonces, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. ahí va. Y esto se enfrenta como mujer joven en la ciencia en México. Pues bueno, hay sesgos todavía, a veces más sutiles en algunas personas. Y bueno, muchas veces me ha tocado tener que demostrar la capacidad técnica que tengo o la capacidad de liderazgo que tengo. Em, sí he enfrentado, o sea, yo creo que sí he enfrentado retos personales y también con otras personas, Ujú, pero a mí me gusta. eh, a mí me gusta mucho como darle batalla a la gente y como hacerme respetar, no es sí, algo, ningún problema. ahí va. Bueno, me parece muy bien eso, porque enfrentar los desafíos, ¿no? Porque, sí, sí, sí. Bueno, yo lo que te iba a preguntar era más conceptual, ¿qué son los materiales grafénicos? Bueno, los materiales grafénicos son pues basados en el grafeno y pues están construidos por láminas bidimensionales de átomos de carbono principalmente con estructuras pues hexagonales. Ujú, Y bueno, los materiales grafénicos pues puede ser como óxido de grafeno, este óxido de grafeno reducido y pues estos son muy interesantes o muy aludidos en la literatura porque pues tienen una alta área superficial y eso ujú. pues nos da muchas características que apoyan pues que benefician, ¿no? A ciertos estudios de los materiales. Bien, los grafenos son cilíndricos, ¿no? La estructura, digamos, o no necesariamente. No, los cilíndricos son los nanotubos. Ah, bueno, pero esto es en escala, es escala nano, digamos. Igual que Sí, trabajas. sí, de la Ahí nano. está. Vamos a explicar a la gente lo que es la escala nano, que es de nanotecnología, básicamente, o nanomateriales sería el área, ¿no? Yo sé porque Sí, hice un curso introductorio de nanotecnología, entonces algo sé de eso. Y entonces lo que quiero decir es que lo nano es más chico que lo micro, ajá, que sería de 100 nanómetros para abajo, es un nanomaterial, más o menos, ¿no? y más Ahí. o menos. Bien, perfecto. Si te gustó este video, no te olvides de ver la segunda parte en el próximo video del canal de Biotech and Science y no te olvides de apoyarme si te gustó el video con un like y una suscripción. ¡Chao!